La maestría en docencia para la educación media superior está cumpliendo 10 años. 10 años, y para platicarnos acerca de todo ello, los logros, los retos, etcétera, agradecemos el que nos acompañe la doctora María del Roble García Treviño, coordinadora de dicha maestría dentro de este sistema de UDG virtual. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por la invitación, José Ángel, Josefina, gracias. Bienvenida, maestra. 10 años. Sí. ¿Cuántos han pasado ya? 10 años. ¿Cuántos alumnos? Bueno, tenemos más de 120 egresados de todos los subsistemas. En su mayoría sí son de la red universitaria. Tenemos un equilibrio como del 60% de nuestros docentes que han sido profesionalizados en educación media superior de la red y de otros subsistemas como los CEBETAS, CEBETIS, CECIT, etcétera. Sí. Sí. Platicábamos segunditos antes de entrar al aire, porque así es esto de los medios electrónicos. No, hay maestra, hay que llevar todos los profes. Sí. Hay unos que se salvan, lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, porque tienen esa docencia, tienen esa vocación, los chavos aprenden. Pero hay unos profes que, aunque sepan mucho, no saben expresar el conocimiento, maestra. Exactamente, de eso se trata nuestro posgrado, que es completamente en línea, de ayudar o de apoyar a esta práctica docente en este nivel tan difícil, que es el medio superior con los jóvenes, ayudar y apoyar para que profesionalicen su práctica docente. La mayoría de los profesores de la educación media superior son profesionistas, no son formados en alguna escuela especial como los de educación básica o los de educación secundaria. La mayoría somos profesionistas cuando nos incorporamos a dar clases en las prepas. Y muchas veces sí tenemos todo el conocimiento de nuestra disciplina, pero no sabemos enseñarlo, no sabemos cómo aplicarlo, cómo diseñar estrategias de aprendizaje las mejores, incorporar tecnologías para que estos aprendizajes realmente puedan llegar a ser. ¿Qué tanto se ha transformado justamente esto, el tema de la docencia a partir de lo que vivimos hoy en día? Digo, seguramente la pandemia ya fue una prueba muy importante, pero ustedes tienen ya 10 años desde el sistema virtual, llevándolo a la práctica. ¿Qué es lo que se está requiriendo, sobre todo con nuestros jóvenes de hoy, que son muy diferentes? Exactamente. Hay un reto muy grande, muy grande en este momento. De hecho, ya se vislumbraba desde antes de la pandemia, con este cambio generacional tan rápido, en las famosas generaciones X y Z y millennials y centennials. Son cambios tan rápidos, por una parte, y por la otra, también el avance de las tecnologías, la incorporación de las tecnologías a la enseñanza. Entonces hay que equilibrar, hay que hacer una mediación para poder llegar y utilizar, por una parte, las mejores herramientas, por otra, para poder llegar a las etapas en las que se están viviendo estas nuevas generaciones, porque si vienen, son cambiantes, ha habido un cambio fenomenal desde hace 10 años a ahora, y después de una pandemia en donde tuvieron que todo el mundo irse a la virtualidad con las herramientas, con la intuición, con lo que pudo, pero no es tan fácil. La educación a distancia sí tiene toda su metodología para que logre su objetivo. Todo un reto. Y a esto que acaba de decir, maestra, ¿qué nos puede agregar del reto a que para muchos jovencitos, no todos, pero sí la inmensa mayoría, lo dicen los estudios, pues fue un año perdido, precisamente por la pandemia, y a qué se enfrenta también el docente? Sí, precisamente. Primero a yo creo que se surgieron dos grandes ejes. Uno es aquellos quienes adoptaron y se adaptaron a la tecnología, al uso, tanto docentes como estudiantes, y lograron salir adelante. Digamos, sí a lo mejor hay una ligera pausa ahí de lo que se tenía, del alcance hasta dónde llegar con los aprendizajes en la etapa que estaban viviendo, porque tanto docentes como estudiantes lograron adaptarse. La otra parte en la que hay que no les gustó simplemente estar en una pantalla, no estar en esta cercanía ni a los docentes ni a los estudiantes. Entonces, hay que enfrentar ahora que se volvió, pero que ya se probó esta hibridación, este uso de tecnologías. Entonces hay que aprender a equilibrar, aprovechar lo mejor de las tecnologías para poderlo aplicar en las aulas presenciales y entonces pues seguir adelante. Yo creo que más que un año perdido fue un año que nos pone el reto de reflexionar hacia dónde vamos, qué podemos hacer con lo que tenemos, con las herramientas que podemos hacer y aplicarlas de la mejor manera.
A propósito de la maestría, ¿no es difícil enseñar a quien ya es un profesionista, que seguramente ya ejerce durante bastante tiempo su carrera y demás, enseñarle nuevamente para que lo pueda transmitir? Sí. Pues realmente los estudiantes que tenemos, quienes acuden a nuestro posgrado, son docentes en práctica, son activos, que es uno de los requisitos de ingreso para el posgrado, y precisamente son aquellos que están interesados en mejorar su práctica docente, que aman, o sea, que están apasionados y quieren hacerlo mejor. Entonces, no es difícil, al contrario, tenemos grupos muy abiertos, personas muy abiertas, dispuestas a aprender, a mejorar su práctica. Precisamente el diseño del programa está de tal forma para que por una parte vayan analizando su propia práctica educativa, se autoevalúen cómo lo hacen y planteen estrategias, diseñen de cómo lo pueden hacer mejor. Por otra parte, profundizar en su campo, en su disciplina, si es el área, las ciencias exactas, si es las matemáticas, las ciencias sociales, hay que profundizar, hay que actualizar el campo disciplinar, hay que encontrar esas formas de cómo se puede combinar esta interdisciplina que tanto se requiere, y no ver los cursos aislados, sino combinarlos, porque en la vida real así es, ¿verdad? Nos enfrentamos a la interdisciplina. Y no, realmente los profesores, nuestros estudiantes, son gente que está muy, muy interesada en mejorar su práctica. Oiga, maestra, ¿y de los egresados, las y los egresados que tienen, son más jóvenes o son gente, profes ya más de edad más avanzada? O sea, ¿quién está más interesado en tener ese aprendizaje o sí, ese nuevo cambio de chip para decir cómo mejorar? Son jóvenes, la mayoría son jóvenes, aunque sí tenemos estudiantes ya mayores, ya muy grandes. De hecho, de la primera generación tenemos a 2 por ahí ya mayores de 70 años, que ellos ya tienen que estar jubilados, relajados. De hecho, sí están jubilados. ¡Qué padre! Sí, qué padre. Sí, pero hicieron más su como programa. reto personal, entonces, ¿no? Yo creo que en el caso de ellos sí fue un reto personal hacerlo, pero sí tenemos, sobre todo los docentes jóvenes, sí son jóvenes que tienen, digamos, jóvenes que acaban de egresar de la licenciatura, por ejemplo, los ingenieros, médicos, etcétera, y se integran a la docencia en las preparatorias, pasan 2, 3 años y como que se dan cuenta que les hacen falta todavía algunas herramientas que no es tan fácil, a lo mejor todo el conocimiento que traen transmitirlo, y entonces buscan un posgrado como la maestría. Una pregunta bien ociosa, que yo no sé ni por qué la hago, pero ¿cuál es el mejor? ¿El maestro al que todos le tienen miedo porque reprueba a todo el mundo o el buena onda que todos pasan? No, yo creo que no es mejor ni peor. Yo creo que el mejor maestro es el que logra que a los estudiantes les guste aprender por ellos mismos. Es el que logra motivar que ellos aprendan, no lo que yo te vengo a enseñar, sino te pongo las herramientas, busca y transmitir ese gusto por aprender, claro, y que tú sigas aprendiendo. Yo creo que ese es el mejor profesor. Me salvó del ocioso. Te salvó. Nos ganó el tiempo, maestra María del Roble, pero díganos rápidamente, sí, ¿qué van a hacer? Porque ¿cómo van a festejar estos 10 años? Sí, claro. Y luego hablamos de otras herramientas, porque luego pensé en que hay profes que no están en su asignatura. Así es. ¿No? Y a ellos, ¿qué herramientas les dan, por ejemplo? Pero eso será en otra ocasión. Muy bien, cuando quieran. Otra vez haga espacio en su agenda. ¿Qué van a hacer? Bien, tenemos una semana de festejos por estos 10 años. Iniciamos el próximo lunes 7, es de 7 al 11 de noviembre. De lunes al jueves las actividades van a ser de manera virtual, a distancia, por las tardes a partir de las 5 de la tarde, con conferencias, talleres y unos paneles muy interesantes. Estamos dándole un papel muy protagonista a nuestros egresados para que sean ellos los que digan, los que transmitan este mensaje de lo que fue la maestría para ellos y cómo les cambió su práctica docente. Y cerramos el viernes con unas actividades presenciales en una de nuestras sedes, en Casa de la Paz, también con un panel muy interesante y conferencia, y bueno, y por ahí una partida de pastel por nuestros 10 años. Pues doctora María del Roble García, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Felicidades a todos los involucrados, ¿no? Sí. En esta maestría por estos los primeros 10 años de la misma.